quiero iniciar esta charla que me he permitido intitular Repensar el escenario de contingencia para el desarrollo de competencias de lectura de comprensión y escritura creativa. Como verán, bueno, los temas a abordar son muchos, es muy complejo el escenario que tenemos y bueno, me permití dividirlos en los siguientes subtemas. El primero de ellos es repensar el escenario de contingencia. Es necesario que partamos del conocimiento de la realidad en la cual estamos inmersos en este momento. Número 2, modelo de educación no presencial. Y aquí haremos una clasificación de los diversos modelos de educación no presencial que tenemos en este momento. Número 3, repensar la planeación de la evaluación formativa. Creo que, bueno, este es un punto de suma trascendencia que no podemos obviar por ninguna situación. Número 4, evaluación formativa y retroalimentación. Implicaciones y retos de la comprensión lectora. Repensar la lectura y escritura en la educación secundaria. Vamos a hablar de ciertas tensiones e incertidumbres que vivimos entre maestros y alumnos. La comprensión lectora en el actual escenario de contingencia. Y número 8 y último con el que cerraríamos sería cómo apoyar en el proceso de comprensión lectora en los alumnos. Una serie de recomendaciones muy generales, pero sí pretendemos que sean de utilidad para ustedes. Y bueno, entrando en materia, tenemos hoy que repensar el escenario de contingencia. Realmente es una necesidad que sepamos dónde estamos parados para que tengamos un mejor tránsito en este tan intrincado camino por el que en este momento tenemos que desenvolvernos. Y quiero tomar una cita de Rowan Gibson, estratega de negocios globales y experto en innovación radical, que se le conoce como el gurú entre los gurúes. Y bueno, él ha dicho que el pensamiento lineal no tiene sentido en un mundo no lineal. En su lugar debemos hacer un salto intelectual a lo lineal a lo no lineal, de lo conocido a lo desconocido. Y hoy estamos en terreno desconocido, de la tierra firme a la tierra incógnita. Y bueno, con esta frase que espero que les haya servido como inicio de reflexión, quiero comentar que en esta situación tan compleja, nuestro modelo escolar ha cambiado radicalmente. Tenemos que entenderlo, tenemos que pensarlo de otra manera, dado que los niños, bueno, pues se alejaron de las aulas, dado que no tienen la oportunidad ahora de estar con sus compañeros, se han roto sus rutinas, ya no tienen ese espacio del receso que es tan importante en la vida escolar, se han suspendido sus juegos, además ya no tienen el trato cotidiano con sus diferentes maestros, ¿no? En lo general, bueno, se ha roto su cotidianidad y eso es una situación de suma trascendencia para poder entender cómo podemos hacer el trabajo docente no presencial. En cuanto a la lectura, bueno, pues las actividades que se presentaban y todas las estrategias escolarizadas que se tenían proyectadas, pues se nos vinieron para abajo, se han visto limitadas o no las hemos podido desarrollar de plano. Las autoridades educativas federal y estatales optaron por una educación no presencial. Al inicio los maestros nos sentimos totalmente fuera de terreno. No estábamos preparados para vivir tal reto y bueno, privó en nosotros un estado de incertidumbre. Lo tenemos que manifestar porque hoy debemos de partir de nuestras vulnerabilidades, el tratar de mostrarnos fuertes, sí, ante los ojos de nuestros alumnos, pero entre los compañeros, entre nuestros pares, es necesario que hablemos de nuestras vulnerabilidades, de cuáles son nuestras incertidumbres, de cuáles son nuestras estrategias que nos están dando resultado, cuáles no, para así poder avanzar en este intrincado terreno por el cual nos ha tocado desenvolvernos. Y bueno, con el paso de los días, creo que los docentes con esa imaginación y creatividad que nos es característica, hemos buscado nuevas alternativas, ¿no? Empezamos enviando y recibiendo el trabajo que realizábamos de manera presencial en el ambiente áulico, por diversos medios, ya sea tanto físicos como electrónicos, y bueno, de momento nos ha venido dando resultados, pero tenemos que buscar otras alternativas. Los nuevos retos en el trabajo docente nos han llevado a
plantearnos y replantearnos muchas interrogantes. Y la principal, y la tengo resaltada, es cómo afecta el entorno al desarrollo de las competencias de nuestros alumnos. Eso es muy importante porque será el punto de base para que podamos rediseñar constantemente el trabajo docente que tenemos que realizar. Entre esa y otras más preguntas como qué estrategias viables de lectura se pueden realizar durante este periodo de confinamiento, cómo involucrar a los alumnos con formatos y géneros textuales tanto impresos como digitales, cómo podemos enseñar a nuestros alumnos a leer y comprender los formatos digitales y qué tanto compartimos con nuestros compañeros docentes en los consejos técnicos escolares, en las academias de maestros, nuestro interés por la lectura como un elemento esencial en la formación de nuestros alumnos. Solamente por tener algunas preguntas de referencia. Bueno, creo que de arranque habríamos de hacer una reflexión que nos permita comprender que la educación presencial implica complejidades muy diversas para tanto alumnos como para nosotros como docentes. Hoy los maestros, sin estar en el aula, debemos organizar ambientes que motiven y apoyen a nuestros estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Realmente encierra una muy compleja situación que tenemos que afrontar. Y esto se da porque, bueno, pues estamos distantes de nuestros chicos y entre ellos también hay una distancia. Si bien que algunos han podido superar a través de recursos tecnológicos, bueno, esto lo hacen con muchas limitaciones y es una situación que les está afectando severamente en aspectos tan trascendentales como es su propia salud mental. Los niños se encuentran en un confinamiento en su hogar, con el respaldo, y ahorita habremos de comentar más al respecto, de los padres de familia. Ese apoyo que requerimos de los padres de familia lo tenemos que revisar muy puntualmente porque tenemos que buscar estrategias que permitan potenciarlo. No solamente suponer que lo tenemos, ¿no? O como en algunos casos de manera muy pues de añoranza, permítame el concepto, algunos personajes lo sugieren, es que ahora los padres están haciendo las tareas de los maestros. Habríamos de reflexionar más profundamente en este sentido. En esta situación de contingencia de salud, tenemos que estar muy atentos de un punto que es primordial, la situación de carácter socioemocional de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es punto que debemos de tomar como referencia para poder establecer nuestras estrategias de trabajo. Antes y que iniciemos cualquier actividad, necesitamos saber cómo se encuentran nuestras niñas y niños, así como nuestros adolescentes en el confinamiento en sus hogares. Voy a iniciar por el primero de estos puntos que señalaba anteriormente, y que se refiere al apoyo de las madres, padres de familia o tutores. Y bueno, tomé el semáforo de contingencia de salud como un referente para poder establecer cómo cómo estamos recibiendo el apoyo de los padres, madres y tutores en esta educación no presencial. Bueno, la añoranza, lo que quisiéramos es que todos nuestros niños tuvieran un apoyo adecuado de parte de las madres, padres de familia, tutores. Esa es nuestra añoranza, no es nuestro ideal. Pero bueno, de la idealidad, de la realidad a la idealidad hay bastante terreno, ¿no? La verdad es que un alto porcentaje de nuestros alumnos apenas recibe un apoyo, pero reducido de parte de sus padres. También un muy considerable porcentaje de nuestros alumnos no tiene ese apoyo de parte de ellos. Y lamentablemente también tenemos que tener en consideración esto. Algunos de nuestros alumnos, esperamos, nos gustaría que fueran los menos, son víctimas de maltrato y vejaciones de parte de sus propias familias. Entonces, en ese sentido, también tenemos que hacer una muy profunda reflexión. Pero, ¿qué nos toca hacer en este escenario a los maestros y a las maestras? Bueno, primero, y creo que ya lo hemos hecho de manera muy oportuna, establecer un vínculo con las familias, con información clara y oportuna, aclarándoles en qué consiste la educación no presencial. Y si se han dado cuenta, me he referido a educación no presencial y no a educación a distancia.
más adelante vamos a hacer una diferenciación entre ellas, estableciendo cuál será el tipo de actividades que se solicitarán a los alumnos, así como las formas y los medios que se utilizarán para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Y está resaltado formas y medios, porque aquí habremos de echar mano de toda nuestra imaginación, de nuestras capacidades de comunicación para poder establecer los canales para que estas actividades vayan en solicitud de parte de nosotros hacia ellos y de regreso después de que hayan sido cubiertas de ellos hacia nosotros de una manera eficaz y eficiente. Orientar a las madres y padres de familia acerca de los útiles básicos que van a requerir sus hijos en el trabajo no presencial. Organizar, planificar e integrar los tiempos en que se brindará y está resaltado el acompañamiento y asesoría a los alumnos. Hoy no podemos pensar en estar trabajando como lo veníamos haciendo. Hoy tenemos que ser muy precisos en que nuestras actividades cambien de significado y se van a la parte muy importante del acompañamiento y asesoría. Tomar acuerdos con el grupo, las madres y padres de familia, para que sientan nuestro apoyo, para que sientan nuestra presencia aún a la distancia. ¿Cómo se tonta usted si respetar acuerdos en la medida de lo posible. Y esto es muy importante tanto para ellos como para nosotros. Tenemos que establecer claramente que como lo hacemos en la enseñanza presencial, también debemos de tener ciertas consideraciones en la virtual o la no presencial. Porque a veces son las 10, 11 de la noche y el papá, la mamá, tiene dudas de que cómo debe hacer su hijo la tarea, o los mismos alumnos nos están hablando a esas horas. Y bueno, nosotros también tenemos vida personal, también tenemos familia, también tenemos responsabilidades que cubrir. Y bueno, en ese sentido tenemos que ser muy específicos. Esto para el autocuidado de nosotros. También tenemos que estar muy bien. También debemos de pensar en que nosotros tenemos que estar muy bien para poder desempeñarnos de manera adecuada. ¿Qué nos corresponde hacer a los colectivos escolares? Bueno, aunque la respuesta es más que obvia, tenemos que orientar a los padres de familia y apoyar a nuestros alumnos a la distancia. Esto es de suma trascendencia, ¿no? ¿En qué aspectos? En sus necesidades socioemocionales, en desarrollar un ambiente cálido, protector, estructurado y organizado, ayudándoles a entender que la incertidumbre, las angustias y los temores son normales y se comparten con quienes convivimos. El hecho de mostrar nuestras vulnerabilidades no representa más el hecho de que tenemos una competencia desarrollada en el sentido de que buscamos una recuperación a un trayecto que se nos ha venido dificultando y que seguramente con el paso de los días vamos a superar. Tenemos que ser muy precisos que esto no es una cuestión de que seamos débiles, sino de que sabemos afrontar nuestros retos. Velar por el respeto, y esa es una tarea que no podemos pasar por desapercibida. El respeto a la dignidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sus derechos fundamentales los tenemos que cuidar, y la convivencia sana y pacífica. Hoy, muy lamentablemente, todos los días, a través de los distintos medios de comunicación, a través de los noticieros, escuchamos de niños que son víctimas de lo que se da por llamar ciberbullying, son acosados en las redes sociales por sus propios compañeros, y esta es una situación de la cual nosotros tenemos que estar muy pendientes para apoyarles, para orientarles y para tratar de abatir esta problemática. En cuanto a la situación socioemocional, que fue el segundo punto que mencionaba, también utilicé el mismo semáforo. Nuestro ideal es que los estudiantes tengan un buen autocontrol, que sepan manejar sus emociones, sus pensamientos y sus comportamientos, que los reconozcan y acepten de manera asertiva, que se sientan bien consigo mismos y con los demás. Pero ese es solamente nuestro ideal. Seguramente algunos chicos estarán en esa posibilidad cuando tienen respaldo de sus padres de familia, tienen una buena orientación, pero yo creo que muy lamentablemente son los menos. La mayor parte de nuestros alumnos se encuentra tanto en semáforo amarillo como en naranja, ¿no? Los alumnos habitualmente son capaces de identificar y controlar sus emociones, pero en situaciones de mucha carga emocional, las circunstancias pueden terminar sobrepasándoles. O algunos alumnos
no identifican y controlan sus emociones adecuadamente, con algún cambio emocional, las circunstancias terminan sobrepasándolos, ¿no? El más breve cambio socioemocional y hay problemas en sus relaciones interpersonales al interior de sus familias, en sus hogares. Y los aspectos que no nos gustarían, pero que también tenemos que considerar, es que tenemos otros alumnos que tienen cambios emocionales muy drásticos. Cursan por estadios de depresión, ansiedad, se generan heridas superficiales, consumen sustancias dañinas y en los casos más extremos llegan a tener ideas suicidas. Estos son aspectos que tenemos que considerar muy, muy detenidamente también nosotros como docentes. Y bueno, los aspectos socioemocionales me gustaría hacer algunos planteamientos iniciales y estos parten de mí como ser humano, como integrante de una familia, como padre, madre, hermano, hijo de una familia. ¿Cómo me encuentro anímica y emocionalmente? Y esto es importante porque esto repercute en mi situación como docente. Si no me encuentro bien anímica y emocionalmente, bueno, pues mi desempeño en el trabajo docente no va a ser el que necesitamos. Entonces tengo que hacer una introspección que me permite establecer cómo estoy, cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis fortalezas y cómo tengo que considerarlas. ¿Cuáles son los principales retos que he afrontado en esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje? Y estos, bueno, son tan diversos como escenarios vivamos cada uno de nosotros, ¿no? No solo por la situación de carácter geográfico, socioeconómico, cultural en las que estamos inmersos, ¿no? Porque pues, seguramente de entrada consideraremos, bueno, no es lo mismo trabajar en la ciudad, en una zona conurbada, que en la provincia, ¿verdad? Aún ese es un marco restringido. Tenemos que ver algunas otras particularidades. Y lo más importante, cómo se encuentran anímica y emocionalmente mis alumnos y sus familias, particularmente nuestros alumnos, cómo se encuentran ellos emocionalmente. Este debe de ser un aspecto de suma trascendencia antes de que hagamos una planeación, antes de que pretendamos hacer una implementación didáctica y muy, muy cuidadosos de estos aspectos a la hora de realizar una evaluación con carácter formativo. Tenemos que recurrir a una reflexión que es herencia del trabajo de antaño y que en su momento pues seguramente les dio resultado, ¿no? En donde la escuela llegaba a prestar más atención al desarrollo de las habilidades cognitivas y motrices y se fue descuidando el desarrollo emocional. Bien, en cuanto a los recursos tecnológicos, que fue el otro punto que señalaba en el gráfico que presenté, también eché mano de este mismo semáforo de contingencia. Y bueno, nuestro ideal es que todos nuestros estudiantes puedan acceder a sus actividades de clase con condiciones incluso mejores que las que le puede ofrecer nuestra escuela, porque los tenemos. En cada escuela, aunque solo sea uno o dos niños, esos que llegan con un iPhone o de última generación o una tablet y qué bueno que sus papás tienen esas posibilidades y que les brindan estos servicios, pero son los menos. Ese sería nuestro ideal, ¿no? Que tuvieran condiciones aún mejores que las que les puede ofrecer nuestra escuela. La realidad es que la mayor parte de los alumnos se encuentran ya en amarillo o en naranja, ¿no? Los alumnos generalmente solo tienen una computadora compartida en casa, además su conectividad es muchas de las veces intermitente. Y bueno, otro alto porcentaje de alumnos no cuenta con una computadora propia y deben salir de casa para acceder a este servicio. Esto, además de que limita su entorno virtual de aprendizaje, pues los pone en severos riesgos, ¿no? Entonces, esa es la realidad, esa es la realidad. Y bueno, muy lamentablemente también tenemos alumnos que se encuentran en rojo, ¿no? Otros alumnos que no solo no cuentan con una computadora propia, sino que además no tienen los recursos necesarios para poder acceder a este servicio. Tienen toda clase de limitantes y esto tenemos que considerarlo también muy, muy, muy cuidadosamente. Bueno, les decía ya hace algunos minutos que me gustaría hacer una diferenciación entre las diversas modalidades de educación no presencial. Y tomo como referente a Fernanda Ibáñez, ella es una docente del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el Observatorio del Tecnológico de Monterrey hizo una publicación y hizo una diferenciación entre las modalidades no presenciales. La primera de ellas es la educación en línea, es decir, el entorno digital es lo que prevalece.
se cuentan con los recursos tecnológicos necesarios y se puede trabajar de manera sincrónica en una sala como lo estamos haciendo en este momento. Es cuando se cuenta con los suficientes recursos, tanto por parte de la institución o del docente, como por parte de los alumnos. La educación virtual es una educación que echa mano de los recursos tecnológicos, pero aquellos que tienen un carácter asincrónico. Es más democrática. Tiene herramientas muy particulares y creo que es en la cual estamos sustentando los docentes de México, y sí me atrevo a decirlo, en buena parte de nuestro trabajo. Y bueno, la educación a distancia, que es la educación que estableció el gobierno federal y algunas entidades federativas, ¿no? En donde el porcentaje de presencialidad es atendido y también otro de manera virtual. Los alumnos tienen control sobre el tiempo, el espacio y el ritmo de su aprendizaje. El programa de carácter federal lo conocemos todos, Aprende en Casa, tanto versión 1 como versión 2, ¿no? Y un concepto emergente que se ha dado por llamar educación remota de emergencia, y que si somos bastante críticos de lo que está pasando en nuestro país y en otros países de la región iberoamericana, cuando menos, pues creo que es lo que nos es característico. Se toma como un referente del Perú para el mundo iberoamericano, y este concepto pues nació a raíz de la crisis sanitaria mundial precisamente. Se tuvieron que adoptar diversos métodos en un plazo de tiempo muy corto. Echamos manos de cuantos recursos pudimos y como pudimos los maestros, ¿no? Trasladamos nuestras clases a un aula remota, virtual o a distancia o en línea, y respondimos dentro de nuestras propias circunstancias de forma diferente a este cambio de enseñanza y aprendizaje. Bueno, en cuanto a la implementación de estas diversas estrategias, de cualquiera de estas 4, tenemos que analizar el contexto de manera pertinente. El semáforo que presentaba hace unos minutos creo que debe o puede ser un buen referente para que tomemos determinaciones en cuanto a qué tipo de estrategia podemos echar mano. Reflexionando sobre la flexibilidad de la enseñanza no presencial y estableciendo una pregunta de origen, ¿no? ¿Cómo lograr una interacción entre profesor, estudiantes y contenido? Tenemos que reconocer los medios tecnológicos con que contamos, tanto docentes, pero muy particularmente nuestros alumnos. Si nos permiten, pues fortalecemos los contenidos presentados en la televisión, en el programa de Aprende en Casa. Si no tenemos esta posibilidad, bueno, pues también tenemos que señalarlo muy oportunamente. No todos tenemos estos recursos, ¿no? Ya sea por parte de ellos como alumnos o por parte de nosotros como docentes. Es decir, los alumnos deben tener resuelta tanto la apropiación como el acceso a las TIC, las llamadas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Y bueno, en cuanto al acceso, bueno, pues que tengan los recursos, ¿no? Una computadora, una tablet, un teléfono celular y la conectividad correspondiente. Y en cuanto a la apropiación, esta hace mención o hace referencia a la competencia en el manejo de las TIC. Si no tenemos la apropiación en cuanto a su uso, bueno, pues también vamos a estar restringidos para poder desarrollar una educación a la distancia. Esta educación no presencial, ¿qué tipo de interacción nos permite? Bueno, ya lo comentaba, puede ser sincrónica o asincrónica. Tienen características muy especiales, no voy a mencionarlas todas, solamente resalto 2 de ellas en cada una. En el caso de la sincrónica, bueno, que esta se da en tiempo real, es un tanto más elitista, pero porque requiere, además de los recursos tecnológicos, la capacitación de parte de los usuarios. Tiene muchas ventajas, sí, tiene muchas herramientas también, pero digo, tiene esa limitante, ¿no? Que hay que contar con todos los recursos, la conectividad necesaria, y además de la situación de capacitación específica. Y la educación no presencial puede ser también asincrónica. Ya decía hace unos minutos, es más democrática. Nos permite presentar, recibir y enviar información, solamente que no en tiempo real. Tiene también muchas herramientas, las más comunes las podemos ver en pantalla. Hoy los docentes afrontamos muchos retos, muchísimos, pero particularmente
tenemos que considerar nuestras competencias en el uso de las herramientas para la educación no presencial. Tenemos muchísimas herramientas, pero también tenemos que considerar que tenemos que saber usarlas de manera eficaz, de manera eficiente, para poder estar a la altura de las circunstancias. Hoy algunas ya las vamos adoptando como parte de nuestro trabajo cotidiano, pero seguramente todavía nos faltan algunas otras más. En cuanto a las aulas virtuales, bueno, la Autoridad Educativa Federal primero nos permitió la utilización de Google Classroom, que es una excelente herramienta, pero tuvo muchas limitantes, tenemos que reconocerlo, la misma Autoridad Educativa Federal lo ha reconocido, ¿no? No llegaron a tiempo los usuarios, las contraseñas, en el trayecto de la federación a las entidades federativas y de las entidades federativas a cada uno de los niveles que los conforman. Se perdió mucho tiempo y no tuvimos los resultados que hubiéramos deseado. Hoy emerge la plataforma Nueva Escuela Mexicana. A mí me parece extraordinaria, es muy amigable en términos tecnológicos. La verdad, me gustó mucho, creo que es un extraordinario recurso, pero bueno, viene la otra parte, ¿no? Que los docentes nos tenemos que capacitar, tenemos que tomar un curso que, aunque es muy breve, nos permita poder navegar y conocer la plataforma en una primera instancia y después ir orientando a nuestros alumnos, que esta es una parte que tenemos que tener muy bien consolidada para poder hacer esta tarea. Están otras herramientas, está Teams, Edmodo, etcétera. En cuanto a las videoconferencias, bueno, pues está la que estamos utilizando el día de hoy, que es Zoom, está YouTube Live, Facebook, Meet y otras más herramientas. Y creo que los docentes poco a poco, pero ya estamos bastante habituados al uso de editores de texto, de bases de datos, de presentaciones electrónicas y de organizadores gráficos, ¿no? Para realizar infografías. Tenemos sí que trabajar todavía la parte de la realización de nuestras actividades en pizarrones interactivos, los editores de audio y video. Algunas escuelas ya desde hace años han optado por el software libre para la educación. Nos faltaría experimentar y hacernos de estos recursos en muchas escuelas. Hoy, y además lo resalto así muy particularmente, plataformas o herramientas, perdón, que nos permitan la realización de cómics, ya sea a nosotros, pero muy particularmente a nuestros alumnos, dentro de algunas recomendaciones para las actividades de los chicos, vamos a retomar este punto. Herramientas que hoy son muy necesarias para nosotros en el quehacer docente, son aquellas que tengan que ver con la ludificación o gamificación. Hoy, si los chicos no se encuentran interesados en lo que van a hacer a través de herramientas como esta, pues pierden el interés en el trabajo docente que tienen que realizar. Y bueno, hemos echado mano también ya muy puntualmente los docentes de las redes sociales. Nuestras autoridades a través de diversas empresas pues nos han capacitado en el Facebook con fines educativos, en la utilización de YouTube, de WhatsApp, de Instagram, de Twitter y de otras más, y que todavía nos falta, ¿no? Por ahí hay una empresa, se llama Únete, que cada semana nos está brindando la oportunidad de una capacitación de esta índole en forma directa a través de Facebook, precisamente. El siguiente punto es el modelo de educación no presencial. Este modelo lo concebí, es una producción propia, como un modelo explicativo que nos permitiera a través de una representación gráfica observar de manera visual sintética, la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 2. Había hecho un ejercicio para Aprende en Casa 1, pero el tiempo fue muy breve y ya fue el cierre del ciclo escolar y me centré más ya en Aprende en Casa 2. Este modelo lo entiendo como una reconstrucción de la información que tenemos por parte de nuestras autoridades hasta este momento. La pretensión es explicar de manera puntual la realidad que observo, producto de lo que nuestras autoridades día a día van señalando. Seguramente, si ustedes nos siguen en las redes sociales, se darán cuenta que ha sufrido modificaciones. Y esto porque en caso de que haya alguna indicación, pues nos permite, ya señalaba, hacer los ajustes correspondientes. Este modelo de educación no presencial es para la planeación y evaluación que nos toca realizar como docentes frente a grupo. Y desde luego que debe de ser considerado en medida de las posibilidades por los cuerpos de dirección y de supervisión. Como toda planeación y evaluación, bueno, pues tiene
que considerar las distintas etapas de la secuencia didáctica del tema del proyecto que vayamos a realizar, ¿no? En su parte diagnóstica o inicial, permanente, formativa o procesual, o en la parte de cierre, sumativa o acumulativa. Esto es invariable. Implica una serie de actividades que tienen que estar centradas en el aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes, donde establezcamos con toda claridad qué nos toca hacer a cada uno de estos dos actores. Por parte de los alumnos, bueno, ellos deben desarrollar conocimientos, habilidades y valores contextualizados a su entorno y circunstancias actuales. Y bueno, en nuestro ideal, tienen que ser apoyados por sus madres, padres de familia o tutores. Ellos tienen que realizar actividades reflexionando sobre su proceso de aprendizaje. Es la parte que nos interesa, el proceso de metacognición. Pero esto solamente lo pueden lograr a partir de un acompañamiento docente. Y tiene que estar centrado en dos aspectos fundamentales: en los aspectos pedagógicos y en los aspectos emocionales. Por parte de nosotros como maestros, bueno, pues nos corresponde, en este sentido, diseñar actividades y brindar acompañamiento pedagógico precisamente. Evaluar, y está resaltado, retroalimentar. Este punto es muy importante. Si no hay una buena retroalimentación, no hay aprendizaje. Reflexionando sobre nuestra intervención pedagógica. El rol del docente tiene que cambiar sustancialmente. Hoy tenemos que entender al docente como un mediador, un motivador, un acompañante en el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores de nuestros alumnos. Y bueno, ya decía, después de establecer el tipo de enseñanza no presencial que realicemos, repensamos nuestro escenario y volvemos a considerar cómo tenemos que desarrollar los aspectos de planeación y evaluación. Estos tomando como referencia muy puntualmente el diagnóstico de nuestro grupo, tanto individual como grupal, los aprendizajes esperados que marca nuestro programa de estudio, que aquí vamos a hacer un comentario más adelante y que creo que nos va a permitir poder tener mayor flexibilidad. El enfoque de la asignatura, si estamos considerando las clases por televisión y los libros de texto. El tercer punto que comentaba iba a abordar en esta charla es la necesidad de repensar la planeación en la educación formativa. Tenemos que repensar la planeación. La planeación es un proceso de carácter mental. Nos sirve para orientar las estrategias a partir de un diagnóstico en una determinada dirección, estableciendo medios y recursos que vamos a necesitar para su desarrollo y para lograr alcanzar ciertas metas, objetivos o propósitos. Trasciende mucho el documento de carácter administrativo que como docente tengo que entregar. Es necesario, sí, pero solamente como una carta de navegación en un mar de tribulaciones por las cuales tenemos que atravesar diariamente en nuestras clases presenciales y ahora muy particularmente en las clases o en el trabajo no presencial, ¿no? Me remonto a ello, veo que estoy haciendo bien, que me está saliendo bien y lo continúo haciendo. Aquello que no me está saliendo muy bien, bueno, pues lo modifico, lo adecuo, y lo que de plano no me está saliendo, pues lo quito o lo elimino, ¿no? La evaluación, y esto lo establece el principio pedagógico número 8, la evaluación parte de la planeación, es decir, forma parte de la secuencia didáctica y considera algunas variables. La primera, las situaciones didácticas, que son muy importantes. Las actividades del estudiante, ¿qué actividades vamos a diseñar para ellos? Los contenidos y el aspecto que para mí es más importante, la reflexión de nosotros como maestros sobre nuestra práctica profesional. Si no hacemos esta reflexión, no hay crecimiento. Así pueda tener 5, 10, 15 o 20 años en una determinada función, no solamente de docente frente a grupo, si no reflexiono sobre lo que estoy haciendo, no hay crecimiento profesional. Y la parte de la retroalimentación, que nos brinda los elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de los aprendizajes. En cuanto a la planeación, tenemos que entenderla como un proceso complejo, abarcador y continuo. No es tarea fácil, es el punto de referencia. Si no hay planeación, empezamos a caer en improvisaciones y estas improvisaciones seguramente no nos llevarán a terrenos firmes. Tenemos
que considerarla en interrelación con la evaluación, así como hay en la parte de la secuencia didáctica, una parte de inicio, pues también para la evaluación hay una parte de inicio, la evaluación diagnóstica, así como para la planeación hay una parte de desarrollo o procesual, también lo hay para la evaluación, y así como para la planeación hay la parte de cierre, también lo hay para la evaluación. Lo vamos a ver un poco más detenidamente en un gráfico que les presentaré en unos minutos. La planeación didáctica es, pues, una clase especial de planificación que se refiere a las actividades técnico-pedagógicas que realizamos en el espacio áulico, ya de manera presencial o de manera no presencial. ¿Qué corresponde al docente hacer en torno a la planeación didáctica? Bueno, no es una tarea fácil, es compleja, es muy compleja esta tarea. Y es compleja porque esta parte de la investigación previa y lo tenemos que mantener de forma permanente. Tengo que investigar sobre las corrientes más vanguardistas en cuanto a la educación, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje. Tengo que investigar en torno al tópico que voy a abordar, es decir, el aprendizaje esperado que voy a tratar en mi sesión o en mi proyecto o en mi tema. Tengo que considerar un diagnóstico que sea situado, además. Tengo que considerar los elementos curriculares, los diversos elementos curriculares de acuerdo a la asignatura que imparto, porque no es lo mismo enseñar lengua materna español que enseñar química, que enseñar física, que enseñar educación física. Por ello es que cada una tiene sus propios elementos curriculares, cada una de ellas tiene su propio enfoque de enseñanza y de aprendizaje. Tenemos, cuando hacemos planeación, este es punto sumamente trascendente, anticipar escenarios y retos a vencer. Eso es la planeación. Ese es el punto, uno de los puntos más fuertes de la planeación. Tengo que hacer adecuaciones de acuerdo a las circunstancias, es decir, ya las tengo que tener previstas. No tengo que esperar hasta que ya estoy necesariamente en el escenario, en el espacio áulico, ya presencial o no presencial. Con antelación tengo que prever qué adecuaciones puedo hacer o necesitaré hacer en un momento determinado. Tengo que tomar decisiones oportunas. Tengo que organizar las diversas actividades con diferentes recursos materiales, estrategias, etcétera. Y retomo nuevamente el siguiente y último punto. Reflexionar sobre el desempeño de mis alumnos y muy particularmente de mi propia práctica docente. El siguiente gráfico, tanto sobrecargado, pero bueno, pretendo que sea abarcativo, considera solamente los puntos más importantes a considerar en la planeación. Ustedes muy puntualmente al observarlos podrán decir, no, falta este, y yo hago además esto más, considera estos elementos y no tendría ningún empacho en considerar que tienen toda la razón. Pero entre los más relevantes, bueno, tengo que considerar las características de los alumnos, sus saberes previos, las estrategias de aprendizaje, las actividades que sean motivantes e interesantes, cómo crear ambientes de aprendizaje, cómo establecer actividades para lograr el trabajo colaborativo, cómo establecer un aprendizaje situado, es decir, que sea real, cómo lograr una evaluación formativa y considerar la diversidad para realizar ajustes. Y repito, entre muchos otros más, ¿no? Por eso es que la tarea de ser maestro no es una tarea fácil. Para aquellos que ingenuamente piensan que los maestros podemos ser reemplazados en este momento, en esta situación de educación no presencial por las madres, padres de familia o tutores, pues están dando de topes, ¿no? Porque esta tarea no es fácil, es muy compleja. Y en la presencialidad, de igual manera. Entonces, tenemos que resaltar que nuestra tarea no es una tarea fácil, es una tarea que tenemos que realizar de manera profesional, de manera ética, y que, bueno, requiere de mucho esfuerzo. No solamente es ir a dar clases, hay mucho trabajo atrás de estar de manera presencial o no presencial con nuestros alumnos. En lo general, este gráfico me permite establecer algunos aspectos de la planeación didáctica de los aprendizajes. Como toda planeación, parte de un diagnóstico del grupo, tanto individual como grupal. Actualmente necesitamos tener un diagnóstico de manera individual. Hoy tenemos que saber cómo se encuentra todos y cada uno de nuestros alumnos,
conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuál es su situación, y lo recalco, su situación de carácter socioemocional. Tenemos que atender desde esta perspectiva, tenemos que comprender desde esta perspectiva cuáles son los aspectos de diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Cuáles son sus conocimientos previos, sus actitudes e intereses. La planeación también considera ciertos elementos curriculares. El listado que está manifiesto aquí solamente es de inicio, porque este se da de acuerdo a cada asignatura. Pero básicamente todas giran en torno al aprendizaje esperado. En algunas asignaturas como español, se presenta de manera desglosada. En otras asignaturas es a partir del tema o eje temático, y hay un aspecto que es muy importante, la consideración del enfoque didáctico de nuestra asignatura. El nombre del proyecto y todos los que nos marque el propio programa de estudios de la asignatura que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad. La planeación debe considerar también las estrategias de intervención, la situación y secuencia didáctica. Y hago aquí una diferenciación. La situación y la secuencia se diferencian en que la primera es ese escenario que nosotros como docentes tenemos que crear y recrear para que nuestros alumnos de manera inicial y a lo largo de todo un proyecto, un tema o una secuencia didáctica puedan desarrollar sus actividades. Y la secuencia didáctica se refiere a la estructura, a cómo diseñamos las actividades en los diversos momentos, es decir, en el inicio, en el desarrollo o en el cierre. Y por último, pero no por ello menos importante, yo creo que es igual de importante que todos los elementos anteriormente considerados, las estrategias de evaluación, considerando que tenemos que realizarlas a partir de un enfoque formativo, en los mismos momentos que la planeación, en la parte de inicio, desarrollo y cierre, con diversos instrumentos y técnicas para la obtención de evidencias. Y bueno, ya lo señalaba, todo inicia con un buen diagnóstico. El diagnóstico me permite, entre otras muchas cosas más, conocer la situación de mis alumnos y respondernos una pregunta que tenemos de siempre y que vamos a tener para siempre a lo largo de nuestra vida profesional. ¿Quiénes son mis alumnos? Y aquí proyecto una retahíla de preguntas que nos permiten arrancar esta parte de diagnóstico. ¿Cómo y con qué hago mi diagnóstico? Bueno, pues con instrumentos precisamente de diagnóstico. Hoy tenemos que recurrir en esta educación no presencial, encuestas, cuestionarios y otros instrumentos que me permitan identificar quiénes son mis alumnos, recurriendo a diversas formas de interpretación de estos aspectos. Por ejemplo, echamos mano del modelo de programación neurolingüística para saber si nuestros alumnos en sus canales de sensopercepción son auditivos, kinestésicos o visuales, ¿no? Pero bueno, ese es solamente un modelo de referencia. Podemos tomar como modelo de referencia la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner o de cualquier otro autor. Conjugar todas estas informaciones y como recursos complementarios, y entonces sí ya estar en posibilidad de emitir ciertos juicios de valor y decir, mis alumnos en estos aspectos son de esta manera. Solamente en estos aspectos. Para otras situaciones echaremos mano de otros instrumentos, de otros recursos y de otras informaciones. Y muy importante, toda esta información tengo que socializarla en los consejos técnicos escolares, con mis pares, con mis compañeros docentes, para poder tener una visión más amplia. Todos los maestros que damos clase en primer grado, pues intercambiar la diferente información con la que contemos, además de la información de carácter institucional. El diagnóstico es un referente fundamental, maestros. La evaluación diagnóstica nos permite saber sobre las necesidades de nuestros estudiantes, la diversidad de formas de aprendizaje, no solo los estilos, ritmos, sino algo más abarcativo, las formas de aprendizaje, porque de manera equívoca echamos mano del modelo de programación neurolingüística y nos quedamos con que o eran kinestésicos, o eran auditivos, o eran visuales. Pues estos son canales de comunicación y de aprendizaje. Las formas superan a esta concepción.
que sepamos cuáles son sus intereses y muy particularmente cuáles son sus motivaciones. La planeación de los aprendizajes, y tomo como referente el Plan de Estudios 2017, me parece extraordinario esto que señala, porque es muy contemporáneo además, parece que se adelantaron a la situación que íbamos a estar viviendo en este momento. Señala, y me voy a permitir leerlo a la letra. Como ocurre en toda planeación, la puesta en práctica puede diferir de lo originalmente planeado, porque en el proceso de enseñanza hay contingencias que no siempre se pueden prever. Búsquenlo, está en su plan de estudios, en la parte o en el tema que se refiere a la planeación de los aprendizajes. Se aspira a la participación de todos y cada uno de los alumnos, pero no es posible anticipar todo lo que va a ocurrir en clase. Pero esto no debe desalentar al profesor ni desencantarlo del proceso de planeación. Hoy tenemos que estar haciendo nuestras planeaciones didácticas de manera muy puntual, muy reflexiva, muy bien estructurada para que podamos tener un camino más certero por el cual transitar. Hay algunas consideraciones importantes. Este plan de estudios brinda amplia libertad para planear las clases utilizando los contenidos como más nos convenga. No sin ton ni son. O sea, como más nos convenga. Después de una reflexión de los aspectos que hemos considerado y algunos otros más que vamos a considerar, bueno, tenemos que echar mano de esta libertad para planear nuestras clases, tanto de manera presencial como de forma no presencial. Ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar. Su naturaleza es anual. Y esto es una situación que vence mucho a los aspectos que tenemos plasmados en el Plan y Programas 2011. La verdad, en lo personal, lo he comentado con mis compañeros docentes, con mis compañeras y compañeros docentes, y bueno, es una oportunidad muy brillante la que nos presenta este Plan 2017. Se busca que al final del grado cada alumno haya logrado los aprendizajes esperados, pero las estrategias para lograrlo pueden ser diversas. Es decir, todos los alumnos de un mismo grado tienen los mismos objetivos curriculares, pero la forma de alcanzarlos no tiene que ser única. La planeación tiene características que permanecen inalterables y que siempre han estado ahí, ¿no? La planeación tiene que ser personalizada, tiene que ser situada, tiene que ser contextualizada, tiene que ser inclusiva y además tiene que ser flexible. Cuando nos piden una planeación con una de estas características, no habla más que del desconocimiento de las demás. Reflexionen y podrán considerar que hay mucho de cierto en lo que acabo de mencionar. En cuanto a la planeación y evaluación de los aprendizajes en conjunto, debe vincular el diagnóstico del grupo, el enfoque de la asignatura, los aprendizajes esperados y los demás elementos curriculares que señala nuestro plan y programa de estudios. Eso sí, tenemos que considerar todos estos elementos. La evaluación formativa y la retroalimentación. Este punto es obligado cuando nos acercamos a un tema como el que estamos tratando el día de hoy. Y tomo como referente una frase de Antonio Milán, quien dice que la evaluación es una gran oportunidad no solo para asegurar el aprendizaje de nuestros alumnos, sino también para reflexionar en qué aspectos debemos mejorar nuestro proceso de enseñanza. Cuando reflexionamos en qué aspectos debemos mejorar nosotros como docentes, ya estamos en el terreno de la retroalimentación y muy particularmente de la evaluación formativa. Este gráfico que me he permitido ir rediseñando a lo largo de varios años, creo que logra, sí, de alguna forma, tomar en consideración todos los elementos que debemos tener en consideración para una evaluación formativa. Y a partir de ciertas preguntas, bueno, poder señalar qué es lo que tenemos que hacer de manera precisa nosotros como docentes. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Qué y con qué evaluar? Además, cómo asignar una calificación y qué con el proceso de retroalimentación. Bueno, ¿qué evaluar? Pues evaluamos conocimientos, habilidades, actitudes y valores a partir de los productos que hemos establecido por parte de nuestros alumnos, con un enfoque
competencial, porque el programa 2017 se diferencia del programa 2011 porque el primero tenía un enfoque por competencias y este un enfoque competencial. ¿Cómo evaluar? En correspondencia con la planeación didáctica, mediante el enfoque de cada una de las asignaturas a partir de una coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación, donde participan en los dos primeros los alumnos y por parte de la heteroevaluación únicamente el profesor, considerando los aprendizajes esperados, el enfoque de la asignatura y los aprendizajes clave. ¿Cuándo evaluar? Pues en las distintas fases, en las mismas fases de la planeación, en las mismas fases con correspondencia muy cercana, muy estrecha, en la parte diagnóstica, en la parte formativa y en la parte sumativa. ¿Y con qué evaluar? Pues con evidencias de diversa índole y con diversas estrategias, es decir, con instrumentos y técnicas, ya sea diagnósticas, permanentes o para evaluación de la parte final o acumulativa. ¿Cómo asignar una calificación? Bueno, esta es la parte más difícil, porque además tenemos que considerar que la evaluación tiene una connotación muy fuerte. Tenemos que ser muy reflexivos en torno a la asignación de una calificación. Debe ser producto de diversas reflexiones que hagamos a partir de evidencias de diversa índole, con diversos instrumentos y técnicas cualitativas. En volumen. Bueno, sí establecer en concordancia con el aprendizaje y las circunstancias del alumno, los niveles de desempeño, y vinculándolos con una calificación, pero estableciendo que es una situación solamente de esa asignatura y en ese momento, y que pueden superarlo, ¿no? Y aquí entra la parte de la retroalimentación. La retroalimentación actualmente es considerada como un componente clave de la evaluación, que evidencia el vínculo entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hace manifiesto el avance de los logros de aprendizaje, que al ser socializados con los alumnos permite al docente, a través de una reflexión sobre su práctica profesional, evaluar la pertinencia de las estrategias, métodos, materiales, recursos, tiempos, etcétera, de las cuales echó mano. Es clave para lograr que la evaluación de los aprendizajes logre un enfoque formativo. No vamos a realizar una evaluación formativa si no hacemos una retroalimentación plena, consciente, integral. Las características y principios de la retroalimentación, nosotros los conocemos, pero los tenemos que tener muy presentes. La retroalimentación debe de ser oportuna, debe ser reflexiva, debe ser permanente, comprensiva, valorativa, porque además tiene un carácter imprescindible. Este gráfico que me permití realizar, creo que pone en claro los aspectos anteriormente señalados. El docente, a través de consignas claras y oportunas, consensúa los criterios educativos. Los lleva a consenso. Si no es de esta manera, es indicación. Y los adolescentes, por su propia naturaleza, generalmente rechazan las indicaciones. Cuando no consensuamos de forma adecuada, existe esta posibilidad. Entonces es mejor que lo hagamos de manera conjunta, que reflexionemos junto con ellos sobre los logros, fortalezas y áreas de oportunidad que hemos observado. Tenemos que estarlos acompañando permanentemente en su proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que ellos, de manera individual o de manera grupal, hagan una valoración a partir de una reflexión y comparación de lo que hicieron con lo que tenían que hacer. Es decir, que todos en conjuntos sepamos cuál fue la situación prevista en nuestra planeación y cuál fue el desempeño de cada uno de nuestros alumnos, cuál es la situación real en el avance de sus aprendizajes. El tema es muy abarcativo, el tema es muy complejo, tenemos que considerarlo a plenitud, solamente lo quise tocar como una situación necesaria en el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta educación no presencial que estamos realizando. Pero sí quiero, sí quiero invitarlos a que amplíen esta información en los materiales que tenemos, los materiales de carácter oficial, porque muchas de las veces buscamos referentes en algunos autores que nos permiten tener una conceptualización más amplia, pero que a veces no se apegan
a lo que la misma autoridad nos exige, a lo que el mismo trabajo docente nos exige y que tenemos que realizar con base en nuestro plan y programas de estudio. Por ello es que les invito a que echen mano de estos recursos de carácter oficial. El primero es la colección, planeación y evaluación formativa. Se compone de 3 documentos. El primero se llama Evaluar para Aprender, Evaluar y Planear, y Evaluar con un enfoque formativo. Están muy vigentes. De hecho, la autoridad educativa ha echado mano de ellos recientemente en el Consejo Técnico pasado. Nos pidió que revisáramos en cuanto a la serie de herramientas para la evaluación de la educación básica, el tomo 1, el enfoque formativo de la evaluación. Y en esta serie además encontramos durante el ciclo escolar, los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo y la comunicación de los logros del aprendizaje de los alumnos desde un enfoque formativo. Son 5 documentos y todos siguen vigentes, son muy interesantes y muy necesario que nosotros los estemos revisando. Bien, el punto número 5 de esta charla es las implicaciones y retos de la comprensión lectora. Y bueno, me gustaría que se detuvieran unos segundos al observar esta imagen y reflexionaran en torno a qué nos implica docente. Este gráfico, más allá de poder parecernos chusco, lleva una connotación enorme en cuanto a las situaciones por las cuales tenemos que atravesar los maestros en las aulas. La lectura de comprensión es una actividad compleja y bueno, me gustaría abordarla a partir de definir qué es leer. Para Isabel Solé, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto que intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. En el caso de Milán, quien ya eché mano también, leer es un proceso más consciente entre el lector y el lector. En cuanto a la comprensión lectora, bueno, esta tiene complejidades, ¿no? Y esta hace referencia a que implica comprender, utilizar, reflexionar e interactuar con los textos escritos, con el propósito de alcanzar los objetivos propios, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. Esto lo establece la OCDE en el marco de lectura de PISA para el desarrollo, marco de evaluación y de análisis de PISA para el desarrollo de lectura, matemáticas y ciencias. Es muy reciente este documento, es apenas de 2018. Por su parte, Peirce señala que la competencia lectora es la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas, en donde los lectores leen para aprender, para participar en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, y muy particularmente para su disfrute personal. Bueno, en este acercamiento, nosotros tenemos también una imagen clara de lo que pretendemos desarrollar en nuestras aulas, de que entendamos que vienen arrastrando carencias y que nosotros tenemos que, a partir de un diagnóstico, identificar en dónde se encuentran nuestros niños. Y bueno, lamentablemente, cuando ingresan a primer grado, tanto en lectura como en escritura, pues no alcanzan los estándares que nosotros tenemos establecidos para este nivel educativo, ¿no? Y decimos, pero es que los niños ingresan a primer grado y apenas su nivel de comprensión es literal, ¿no? Apenas hay una comprensión básica de la lectura que se limita a la decodificación de palabras y oraciones. Es muy, muy lamentable esto. Sus producciones escritas, primero le entiende Dios y ellos, y luego nada más Dios, porque ni ellos mismos le entienden a lo que escribieron, ¿no? Desearíamos que ya cuando menos estuvieran en un nivel inferencial o mejor aún en un nivel crítico, pero no, esta parte nos toca desarrollarla nosotros en las aulas. Y que bueno, ojalá alcanzáramos que cuando egresen de la secundaria tengan esta capacidad de autorregulación de la comprensión lectora que les permita
ingresar a un nivel de educación media superior. ¿Qué implicaciones y retos tiene la comprensión lectora? Actualmente ya nadie discute que leer es mucho más que saber reconocer grafías y palabras, y es mucho más que comprender literalmente, como lo señalábamos hace unos minutos. Leer es una competencia que se adquiere a lo largo de la vida y es la base de todos los aprendizajes. Actualmente, las teorías cognitivas sobre la competencia lectora señalan un carácter estratégico e interactivo de la lectura. Leer y comprender son el producto de la interacción entre tres elementos fundamentales: el lector, los textos que estamos abordando y, de manera muy particular, la comprensión de las situaciones de lectura, las situaciones de carácter contextual. Estos tres elementos debemos articularlos como un engranaje. Es primordial compartir esta visión de la comprensión con nuestros alumnos. Ellos deben saber que ellos son el elemento fundamental que les permitirá acercarse a los textos y que lo tendrán que hacer en un contexto determinado bajo situaciones específicas. Cuando un estudiante se enfrenta a la lectura, lo hace desde sus propios conocimientos previos. Y esto o facilita o dificulta la comprensión. Los conocimientos previos no solamente se refieren al contenido del texto, sino a todo el conocimiento del tema que aborda dicho texto y de los rasgos comunes a ese tipo de texto. Tenemos diversos tipos de texto. Con base en los planteamientos de Ausubel, los conocimientos previos son la variable fundamental, es decir, lo que más condiciona los aprendizajes. Nos establece cuánto sabemos de algo y que si sabemos de esto bastante, podremos profundizar y que si no sabemos de esto, tendremos dificultades. Por ello es que el conocimiento previo toma un carácter relevante. Por este motivo, a nosotros como maestros nos es imprescindible, es de suma trascendencia el hecho de motivar explícitamente este conocimiento, ya que es la primera acción que debemos realizar cuando acercamos un texto a nuestros alumnos. Buen lector. Un lector competente es el que sabe acceder a la información, seleccionarla, discriminarla y protegerla. Y sobre todo hoy, que en esta educación no presencial, los chicos tienen que echar mano de herramientas virtuales que implican serias dificultades y que nosotros damos por hecho que ya las saben manejar. Más adelante vamos a comentar al respecto y podremos ir reflexionando juntos que no es así. En resumen, dar sentido a los textos para usarlos con diferentes finalidades es lo que llamamos competencia lectora. Para aprender, para participar tanto en el ámbito escolar como en la vida cotidiana y muy particularmente y de manera personal en el disfrute de la lectura. En estas circunstancias que estamos inmersos, es necesario repensar la lectura y la escritura creativa en la educación secundaria. Hay de manera natural ciertas tensiones y ciertas incertidumbres, pero que en este momento se pueden acentuar más si no las tomamos en consideración. Quiero partir de un fragmento de del texto de El camino hacia la lectura y la escritura de Halliday, que menciona: si la lectura y la escritura están desvinculadas de lo que el niño quiere significar, de las exigencias funcionales que llega a presentar el lenguaje, entonces la lectura y la escritura tendrán para él poco sentido. Seguirán siendo, como lo son para tantos niños, ejercicios aislados y carentes de significado únicamente. Si realmente deseamos hablar de disposición para la lectura, verdaderamente deberíamos interpretarla en esos términos sociofuncionales. Y es que efectivamente nuestro programa de estudios de español está estructurado con base en este enfoque y con otros enfoques complementarios, desde luego. Para los alumnos, la lectura y la escritura son actividades ineludibles. Cuando asisten a las aulas, desde la educación preescolar hasta la universidad, no pueden evitar tener que leer y tener que escribir. Son actividades imprescindibles e ineludibles. No quiero decir con ello de que no haya chicos que estén no solo interesados, sino además de que tengan muy bien desarrolladas sus competencias de lectura, de comprensión, de escritura creativa. Pero en lo general existe un gran desinterés al momento de leer y escribir. Y esto, bueno, se hace patente a través de sus productos, ¿no? Vemos los productos de los chicos y que, bueno, les pedimos que hagan
o que escriban, que elaboren un párrafo, 2 o 3 párrafos y difícilmente pueden hilar 2 o 3 palabras. Los No, alumnos leen y escriben porque los obligamos a hacerlo. A la gran mayoría así les pasa, ¿no? Los textos escritos, lo mencionaba, así lo demuestran. Son a veces deslucidos, tienen un contenido pobre, son meras copias de lo que dicen los libros de texto, y si los realizan con apoyo de las TIC, lo hacen de Por favor, el apagar sus solo micros, por hecho de favor. Se escuchan copiar y mucho. pegar, ¿no? Ese es el fin último para ellos y entregar un trabajo que les fue solicitado. ¿Cómo se perciben las situaciones escolares por parte de docentes y alumnos? Y este es un punto muy importante, creo que tenemos que tomarlo muy en consideración. Hay una tensión entre las concepciones que tenemos nosotros como docentes sobre lo que es la escritura y la lectura, y lo que los alumnos entienden por dichos procesos. Aquí esta imagen pareciera fuera de razón para nosotros. Nuestro ideal, o como nosotros nos podemos percibir, es que tenemos un ambiente armónico dentro de nuestras aulas, que nuestros chicos nos aprecian, tenemos una comunicación fluida, que las actividades se desarrollan de manera proactiva por parte de quienes la integramos. Comentaban, ¿cómo se perciben las situaciones escolares por parte de docentes y alumnos? Pues se perciben de diferente manera. Nosotros como adultos y ellos como adolescentes que son, ¿no? Existe una tensión entre las concepciones que tenemos sobre la escritura y la lectura y lo que los alumnos entienden por dichos procesos. Los docentes generalmente consideramos, y también lo señalo, lo puntualizo, que las producciones y las lecturas deben de ser de carácter individual, que deben desarrollarse en papel y que deben seguir un formato preestablecido. Esto es un pensamiento analógico, ¿no? Sobre la lectura y la escritura, lo cual nos da cuenta clara de que existe una brecha digital entre nosotros como adultos y nuestros alumnos como adolescentes. Tenemos que reflexionar en torno a ello, porque esto es muy, muy importante que lo tengamos presente. Tenemos nosotros que cambiar nuestras actividades y muy particularmente nuestras actitudes. El gráfico no lleva ninguna otra intención más que el hecho de que reflexionemos en torno a cómo nos encontramos nosotros en cuanto al desarrollo de nuestras competencias en el uso de las TICAD, ¿no? Sí, los chicos nos exigen, ¿no? Nuevas competencias y nosotros a veces, pues, estamos limitados en ese sentido, ¿no? Esta brecha exige que como docentes redefinamos paradigmas sobre nuestras prácticas docentes y muy particularmente las que tienen que ver con los procesos de lectura y escritura digital. Tenemos primero nosotros que apropiarnos, tenemos que desarrollarnos tecnológicamente para poder orientar y después, en medida de las posibilidades, ir haciendo algunas precisiones y exigencias en cuanto al trabajo que desarrollan nuestros alumnos. Como en toda ruptura de paradigmas, se generan situaciones de tensión entre lo nuevo y lo viejo. No quiere decir, y lo recalco, que lo viejo sea malo o ya infuncional, ¿no? Simple y sencillamente que crea incertidumbre ante la ruptura de viejos esquemas de aprendizaje propios de una escuela tradicional. En un primer acercamiento, y lo resalto muy puntualmente, consideraríamos que la introducción de las TIC en las prácticas docentes permite acercar los procesos de lectura y escritura al mundo experiencial de nuestros alumnos, brindando entornos de aprendizaje significativos en la cultura digital. Pero solamente esto como un primer acercamiento. Si reflexionamos en torno a ello, nos iremos dando cuenta que tenemos que hacer algunas consideraciones. La comprensión lectora en el actual escenario de contingencia nos lleva a establecer que la utilización de materiales digitales enriquece efectivamente la enseñanza y el aprendizaje gracias a las posibilidades tan amplias que nos ofrece, ¿no? Entre ellas, bueno, el amplio volumen que podemos manejar de información, la capacidad de edición y transferencia, la interactividad, la hipertextualidad y otras tantas más, además de permitir su uso libre y gratuito de muchos elementos tecnológicos, de ser sencillos y adaptables. Sin embargo, debemos de considerar que las herramientas digitales por sí mismas no producen conocimiento. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Primero tenemos, y ya lo mencionaba hace unos minutos,
que considerar su apropiación y acceso. Se requiere disponibilidad, acceso, participación con interacción y apropiación e integración de las prácticas comunicativas. Actualmente se lee utilizando de forma creciente nuevos formatos. Esto lo tenemos que reflexionar. Actualmente la lectura digital requiere por parte de nosotros saber buscar y discriminar información. Hoy es tanta y tan variada la información que tenemos que aprender a desarrollar competencias de discriminación de la misma. Tenemos que ser capaces de saber qué nos es útil y qué no nos es útil. Si le damos en cualquier buscador, en Google, que es el más utilizado, una palabra cualquiera, en una fracción de segundo nos da millones de oportunidades de acercarnos a diversos conocimientos. Pero bueno, no toda esta información nos es útil. Tenemos que desarrollar una competencia de discriminación de la misma. Si no tenemos esta posibilidad, vamos a tener serias dificultades en la posibilidad de acercarnos al conocimiento. De inferir significados no explícitos y reflexionar sobre la forma y el contenido de los textos. Hoy hay diversos formatos de texto y hay diversos contenidos de los mismos. Se dan diferencias sustanciales que van mucho más allá del formato. Y tenemos en ese sentido diversas características de los mismos. Si echamos mano de los recuerdos, seguramente ustedes tendrán presente que hace algunos años aprendíamos de otra manera, ¿no? Los textos eran estáticos. Teníamos que leer en un formato impreso, que tenía seguramente en mi generación pocas imágenes. Estas imágenes eran apenas ilustrativas y las encontrábamos muy dispersas, solamente como un aspecto complementario a lo que íbamos leyendo. Si necesitábamos echar mano de más información, pues recurríamos a otro libro, a otro material impreso, o a un mapa, o a un globo terráqueo, estamos viendo geografía o historia o alguna situación así, o algún material determinado. Teníamos que buscar información complementaria y nos tardábamos en hacerlo, ¿no? Actualmente los textos no son estáticos. La lectura es hipertextual y es híbrida. Cualquier página, cualquier sitio al cual nosotros entremos en Internet está lleno de hipervínculos. Esto nos llevan a imágenes, videos, sonidos, a otras páginas, a otra información complementaria, es decir, es multimodal. Esto marca una gran diferencia entre los textos en papel y los textos en pantalla, con los cuales están más habituados nuestros alumnos, que no por ello tienen mayor conocimiento, y esto lo quiero ir recalcando de una vez. El texto no es lineal, tiene diferentes formatos, diferentes formas de organizar sus contenidos, no es lineal ni cronológico, y además existen muchos posibles itinerarios de lectura. Si esto no se prevé, si esto nosotros no lo prevemos desde la planeación, y por eso fue el primer punto que quise haber abordado, seguramente vamos a perdernos junto con nuestros alumnos cuando empecemos a hacer clic en algún sitio que les recomendemos. Tenemos que ser muy específicos en dónde tienen que buscar información. Si les decimos de manera general, busca en Internet, estamos comprometiendo muchas cosas. Eso no es ninguna respuesta o ninguna orientación por parte de nosotros. Esto es apenas un comentario inicial, ¿no? Tenemos que decirles dónde y cómo tienen que acceder a la información. Porque si no empezamos, y vean ustedes, encontramos un hipervínculo en cualquier sitio que entremos en Internet y le damos clic, ¿no? Y vamos dando saltos de ahí a otro, y de ahí a otro, y de ahí a otro, y después lo que estábamos inicialmente queriendo buscar o consultar o leer, se nos olvidó y estamos entretenidos en otra situación. Tenemos que tener muy bien previsto esto. Bueno, con todos estos aspectos, tenemos que establecer ciertos considerandos en cómo apoyar el proceso de comprensión lectora de mis alumnos y desde luego de las producciones escritas. Pero me voy a centrar más en el proceso de comprensión lectora en este momento. Hay una frase de José Ortega y Gasset, allá a mediados del siglo pasado. Él decía que hay tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama.
Y esto lo tenemos que tener como referente para que esas tensiones que pudieran existir entre docente y alumnos, las podamos ir disminuyendo. Abatirlas, eliminarlas no va a ser posible. Nosotros cada vez nos vamos haciendo más adultos, cada vez nos vamos distanciando más de nuestros jóvenes. Ellos cada vez van adquiriendo mayores competencias que les son requeridas con o sin nuestro apoyo, y eso crea que tengamos distintos puntos de vista, distintas formas de percibir las realidades. Bueno, el maestro, a través de diversos medios de comunicación que estén a su alcance, desde luego, esto tenemos que subrayarlo, debe establecer un vínculo estrecho con sus alumnos. Ese es el primer punto, es el primer punto que tenemos que observar. Si no tenemos una muy buena comunicación, si no tenemos muy bien establecida esta vinculación con nuestros alumnos y con sus familias, pues nos va a ser difícil poder desarrollar una educación no presencial. Esto implica que sin estar en el aula, como docentes, seamos capaces de organizar un ambiente de aprendizaje, que además sea motivador y que le permita apoyar al alumno su proceso de aprendizaje a la distancia. ¿Cómo fortalecer la comunicación no presencial? Y bueno, aquí voy a echar mano de lo que establece un documento que nos es fundamental, el Plan de Estudios 2017. En la parte final, en donde está el glosario, define qué son las consignas. Y tenemos que establecer estas consignas de forma clara, de forma precisa. Nos señala este documento que las consignas son intervenciones pedagógicas que, y fíjense, está resaltado, sugieren que, cómo y de acuerdo con qué condiciones hay que ejecutar determinada actividad o acción. Generalmente, y hago énfasis en ello, dictada por el docente. No es terreno exclusivo del maestro. Las consignas las tendremos que mediar con nuestros alumnos. Esta intervención puede ser verbal, gestual motriz, táctil o audiovisual. Pretende de manera general colocar a los alumnos en contexto de búsqueda, de indagación, ensayo e incluso de error. Debe provocar y activar la motivación. Debe tomar en cuenta los intereses y necesidades, además de las expectativas de nuestros alumnos, y nos debe permitir seleccionar y establecer consignas en cuyo diseño, confección y realización puedan participar nuestros estudiantes. Tenemos que hacerlo de manera conjunta. Sí habrá consignas en que definitivamente nosotros tengamos que establecer con toda puntualidad qué es lo que se tiene que hacer, pero si tenemos la oportunidad de que esto sea consensuado, seguramente vamos a tener mejores resultados. Decía hace unos minutos que tenemos que tener una muy buena apropiación del uso de las TICAD. En ese sentido, nosotros tenemos que orientar a nuestros alumnos, no dejarlos, que ellos lo hagan de manera independiente, libre y desinformada seguramente, en la búsqueda de recursos, de información, de conocimientos, de materiales, etc. La red, la web, nos invita a que naveguemos en ella, decía hace un rato, ¿no? Tiene tantos hipervínculos, tantas posibilidades que nos vamos saltando de una página a otra y generalmente terminamos perdiendo el tiempo sin conseguir los objetivos que nos habíamos planteado. El primer gran paso para iniciar un uso eficaz y eficiente de la web, de la internet, es saber concreta y claramente qué es lo que buscamos. Saber diferenciar, y aquí entra el proceso de discriminación del cual hacía énfasis hace unos minutos, saber diferenciar lo que es útil de lo que no lo es. Hay cosas que no son útiles, pero que simulan serlo y que nos parecen atractivas y nos pueden distraer. Para ello, bueno, pues tenemos que saber cómo buscar en la red. Debemos saber cómo excluir palabras de búsqueda, ¿no? Y eso es tan sencillo, tan fácil, pero que pocas veces lo hacemos y que además en muchos de los casos no orientamos a los chicos a que lo hagan, ¿no? Solamente con poner un signo menos antes de la palabra ya no nos va a aparecer ese concepto, ¿no? Si estoy buscando en ciencias, en biología de manera particular, la velocidad del jaguar, y no le pongo
eliminar auto, pues me va a dar en primer término, porque además es más comercial, pues el auto Jaguar, ¿no? Esta marca de automóviles, y de la información que estaba buscando, pues nada que ver, y me voy a distraer viendo autos y todo lo que conlleva la presentación de un automóvil desde el punto de vista comercial, que seguramente serán imágenes con un sentido sexual, y van a aparecer chicas ahí con poca ropa y comerciales muy atractivos, y de lo que estaba yo buscando, de cuál es la velocidad que logra alcanzar el Jaguar, no voy a encontrar nada. Y es más, ya ni siquiera me va a interesar el tema y me voy a distraer. Debo saber combinar búsquedas, ¿no? Debo, además, para buscar información en dónde lo voy a hacer, pues cómo lo tengo que realizar, ya si es en los medios sociales, si voy a buscar información de precios para un proyecto que tenga que realizar, un hashtag que como docente haya establecido yo para su búsqueda, una palabra exacta, por formatos de archivo, porque luego se nos dificulta mucho encontrar un archivo que sea editable, por ejemplo, en Word, ¿no? Y pues, solamente con poner la extensión correspondiente lo encontramos de manera muy rápida, ¿no? Y eliminamos todos los que no sean de ese tipo. La búsqueda en Internet tiene que ser responsable. Tenemos que enseñar a los muchachos que la forma en que tienen que hacerlo, que los sitios a los cuales ellos pueden acceder, que tengan confiabilidad y credibilidad, ¿no? Que tengan información actualizada, que su presentación sea ordenada, que identifiquen ellos claramente quiénes publican en la página, que sepan distinguir a qué destinatarios está dirigida la información, porque puede ser información que no es para su nivel de estudios que están realizando. Buscan alguna información es para un nivel universitario, pues no van a tener la comprensión necesaria, o puede ser de un nivel muy básico, ¿no? La amplitud del tema que se está tratando. Muchas de las veces nos limitamos en el uso, por ejemplo, de la Wikipedia, y les decimos a los chicos, busca en cualquier lado menos en Wikipedia. Bueno, ¿qué es una wiki? Wiki es un sitio en Internet que nos permite a los usuarios hacer modificaciones, aportaciones, correcciones de dicho sitio. Entonces, lo que tendríamos que repensar es cómo vamos a utilizar ese sitio web. Sí, accede a la Wikipedia. Fíjate si tiene la bibliografía, hasta abajo de estos sitios deben de tener una bibliografía, y saber si tiene las características necesarias para que sea un artículo, un ensayo o un tema desarrollado, porque tiene un carácter enciclopedio la wiki, que tenga fiabilidad y que tenga coherencia, que sea útil para nosotros. Tenemos que conocer nosotros los buscadores académicos que les sean de utilidad a los chicos, decirles, busca ahí en Google. Bueno, sí es una posibilidad, pero es mejor que le digamos, echa mano del Google académico. Ahí está el Google académico, hay sitios muy específicos en donde pueden ellos buscar información, y hay herramientas, de manera particular hay plataformas que nosotros como docentes tenemos que conocer y que tenemos que utilizar. Solamente hay algunas que estoy mencionando aquí, que son las que actualmente pues estamos utilizando más los distintos usuarios en la Internet. Nuestro trabajo es de orientar, pero si no tenemos nosotros el conocimiento, pues va a ser muy difícil de poderlo realizar. Nadie enseña lo que no sabe. Entonces, este es un principio fundamental que tenemos que tomar como referencia. Tenemos que capacitarnos, actualizarnos constantemente para estar en condiciones de poder apoyar a nuestros alumnos en esta educación no presencial. Tenemos que decirles, bueno, vas a ingresar a una página, pero esta tiene una determinada estructura, ¿no? Hay un menú principal, tiene ciertos submenús, el menú principal con sus submenús, generalmente se encuentra en la parte superior, a veces del lado izquierdo, a veces del lado derecho, a veces en una columna, pero también hay la posibilidad de que esté en la parte inferior, establecer que hay distintos niveles de profundidad, que existen distintas interconexiones de información y que hay herramientas adicionales. Y esto solamente lo vamos a poder hacer a partir del conocimiento de cómo se estructuran las mismas. Y aquí estamos hablando de lectura de comprensión. Aquí estamos hablando de las nuevas competencias que tenemos que desarrollar en torno a esta actividad tan trascendente.
Para apoyar la lectura y la escritura en contextos presenciales, no es fácil. En las aulas de forma cotidiana, la lectura depende de las propuestas del docente, de los acercamientos y actividades que desarrolle para propiciar la comprensión de cualquier tipo de texto, y tiene muchos retos y tiene muchas dificultades. No, repito, no es fácil, pero en el contexto más no presencial, esto se dificulta aún más. Conducir a los alumnos a una práctica de lectura es complejo, requiere de un constante camino que ir avanzando, en el cual ir avanzando a partir de ciertos reforzamientos. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros alumnos? Bueno, pues acercándolos a la práctica de una lectura diversificada, brindando oportunidades para que exploren no solo diferentes textos. Ya esto es práctica de nosotros como maestros, abordar distintos textos en el aula presencial, pero en el aula no presencial o en los medios no presenciales, tenemos también que enseñarles a leer a partir de diversos medios y en diversos formatos. Esto requiere de un rol más activo y autónomo en su aprendizaje. Entonces tenemos que tener muy bien desarrolladas nuestras competencias en el uso de las TICAD. A continuación voy a presentarles una serie de posibilidades de ciertas estrategias que hemos manejado en la práctica, que las conocemos y que involucran la participación de nuestros alumnos. Quiero compartirles que como jefe de enseñanza, pues nada nos obliga a que tengamos que impartir clases frente a grupo. Lo personal, me he brindado esta oportunidad cuando hay alguna incapacidad, alguna jubilación o desafortunadamente alguna defunción de algún compañero, por periodos prolongados, me voy a trabajar frente a grupo con el propósito de poder experimentar todos los aspectos que de manera teórica les podemos ir compartiendo y poderlos también compartir de manera práctica. Y bueno, este es el espacio que pretendo abordar en estos momentos. Primero, bueno, en cuanto a la lectura y a la escritura, nos debe quedar muy claro que debemos de establecer objetivos muy puntuales. Expresarlos por ambas partes. Y cuando señalo que tenemos que expresarlos por ambas partes, quiero puntualizar el hecho de que les manifiesto a los chicos cuáles son los objetivos y después de regreso les solicito que ellos me digan cómo los comprendieron, para que sepa yo si realmente existió esto, la comprensión, ¿no? Y si no, vuelvo a hacer una retroalimentación de lo que pretendo establecer como objetivos. Explicar la estructura dinámica de los textos. Y esto lo tengo que hacer tanto presencial como de forma no presencial. Explicar la estructura dinámica de los textos. Orientarlos sobre la enorme variedad de textos, medios y formatos que se encuentran en la red, en la web 2.0. Facilitar que conozcan el medio, inicialmente con aspectos cercanos a ellos. No les pongamos actividades que están desvinculadas de sus conocimientos previos. Primero, situaciones con las que están habituados, ¿no? ¿Y qué es con lo que están más habituados ellos? Pues actualmente con los videos. Videos, ya sea que los encuentren en YouTube, que es el sitio más recurrido, o en algún otro, producidos por otros, o producidos por niños. Voy a presentar, a compartir una serie de actividades que les pueden ser útiles y factibles de realizar en esta educación no presencial. Siempre, y lo resalto, tomando en consideración los recursos de los cuales disponemos. Las diversas situaciones que tenemos que realizar como actividades permanentes, pues la que nos es fundamental es que nuestros chicos lean textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, pero muy particularmente que entendamos que lo tienen que hacer en diferentes medios y formatos, no solamente de carácter impreso. El libro de texto es un muy valioso apoyo, pero tenemos que echar mano de otros formatos y de otros medios. Tenemos que caracterizar aspectos literarios, históricos y sociales por parte de nuestros alumnos. Démosle la oportunidad. Hoy que les gusta tanto, por ejemplo, TikTok, que se graben, que vean algún aspecto literario, tienen hasta 60 segundos para hacer una caracterización ya literaria, histórica, social, o algún breve experimento, la explicación de algún experimento o alguna actividad de esta índole.
Ya mencionaba también la realización de cómics sobre su historia de vida y otros temas. Interpretar imágenes, símbolos o lenguaje no verbal. Esto es muy importante. Son las nuevas formas en que tenemos que aprender a comunicarnos y entender el mundo que nos rodea. Elaborar líneas del tiempo y esquemas cronológicos en distintos formatos. No solamente los más habituales, que son de carácter impreso, en PowerPoint, o hacerlo en el piso de la casa y grabarlo. Todos los chicos actualmente tienen un dispositivo móvil y después compartirlo, ¿no? En una pared, en diversos materiales, con el apoyo de diversos formatos y a través de diferentes medios. Realizar croquis o mapas mentales. Hay tantas herramientas que nos permiten presentar ahora croquis y mapas mentales que los chicos deben aprender a desarrollar y nosotros, desde luego, con antelación. Leer, analizar y producir noticias en distintos formatos. Por ejemplo, en español, pues tenemos dentro de los proyectos programa de radio. Pues hagamos un programa de radio virtual, ¿no? Los programas de radio actualmente, si no están en la internet, ya casi nadie los escucha. Ya la frecuencia AM y FM pasaron a la historia. Hoy queremos ver un programa de radio como si lo fuera de televisión en las redes de comunicación. Explicar cómo se resuelven los desafíos matemáticos. No solamente resolver el problema matemático, el desafío matemático a partir de un algoritmo, sino que lo expliquen de manera tanto oral como escrita, y esto permite una comprensión más a profundidad, ¿no? Redactar textos en distintos formatos. No necesariamente únicamente en Word, ¿no? Les vemos, vamos a redactar un breve artículo en Word. Hay otros formatos y que son además visualmente más atractivos, ¿no? Elaborar mapas conceptuales con el mismo considerando de los croquis o mapas mentales. Y ya lo mencionaba en algunas de las tareas anteriores. Grabar alguna actividad, alguna exposición, alguna explicación, etcétera, que pretendamos nosotros que realicen, ya sea en audio o en audio y video. Esto les es muy atractivo a los chicos, muy atractivo y muy interesante. Pero lo importante aquí es que para cada actividad que diseñemos, tenemos que considerar las formas para despejar dudas, para explicar a través de diversos recursos, puede ser a través de analogías, de ejemplos, etcétera. Vincular estas actividades para explicar los temas nuevos o complicados. Si estamos apoyándonos con Aprende en Casa, bueno, pues esta es una tarea fundamental. Y en la medida de las posibilidades, y lo puntualizo, solo en la medida de las posibilidades, desarrollar proyectos de aprendizaje. Si no tenemos el acceso a las TICAD, si no tenemos la apropiación de las mismas, bueno, pues va a ser muy difícil que hagamos esto. Si lo tenemos resuelto, tanto nosotros como maestros, como nuestros alumnos, y podemos desarrollar proyectos de aprendizaje, manos a la obra. Es el momento de que lo hagamos y que lo realicemos a plenitud en una enseñanza y en un aprendizaje no presencial. Tenemos una queja muy constante de nuestros compañeros maestros y en lo personal la comparto con ellos, su inquietud de que los chicos se distraen fácilmente cuando les pedimos que entren a utilizar las TIC, ¿no? Y tiene razón, es muy fácil distraerse a nosotros mismos como adultos, ¿no? Estamos realizando algún trabajo y estamos echando mano de dispositivo móvil al mismo tiempo, estamos queriendo ver en la computadora, estamos viendo en el teléfono, perdón, estoy viendo yo también aquí ahorita mismo, tengo algunos mensajes y algunas llamadas perdidas. A veces, bueno, queremos hacer actividades multitarea y no nos concentramos, esa es la realidad. Y si nosotros no lo hacemos, nuestros alumnos menos. Nuestros alumnos, de manera constante, cuando usan las TICAD, se distraen de forma continua. No pueden eludir echar un vistazo a las redes sociales, ¿no? Vemos qué pasa en Facebook, en el Twitter o en alguna otra red social, o de estarnos escribiendo con nuestros amigos en el WhatsApp, etcétera, etcétera. Se distraen fácilmente. Por ello, pues tenemos que echar mano de ciertas técnicas. Les voy a compartir, seguramente lo vieron, está en la página de la Subsecretaría de Educación Básica, la SEP Federal lo compartió, y
espero que lo escuchen, aunque el audio no es necesario. Nos habla de la técnica Pomodoro. Pongan atención, por favor. Bueno, pues hacerlo sin otro apoyo nos puede resultar difícil, necesita de disciplina, aún para nosotros como adultos. Pero si lo que nos distrae es esto, si es el dispositivo móvil, el celular, como generalmente le llamamos, pues vamos a echar mano de él. Y hay una app, bueno, no hay una, hay muchísimas apps, ¿no? Aquí en la parte inferior izquierda están algunas de ellas. Se las recomiendo, cualquiera, son muy útiles. La descargamos y la empezamos a trabajar y nos va bloqueando las páginas de entretenimiento durante los minutos que tengamos que dedicar al estudio. Y a mí me parece extraordinario. Yo la estoy utilizando, la verdad, fácilmente me distraigo, estoy queriendo resolver alguna tarea en la computadora, es más, cuando está uno en conferencia, ¿no? Te distraes porque estás viendo alguna situación, ya sonó el celular, y lo que hace el celular con esta aplicación es bloquear todas las páginas de entretenimiento, solamente durante el periodo en el que estás echando mano de la técnica Pomodoro. Es una excelente técnica, es un excelente recurso como una app, se las recomiendo, vale la pena conocerla y aplicarla y explicársela a nuestros padres de familia, muy particularmente a nuestros alumnos. Bueno, hay algunos retos en la lectura contemporáneos que nosotros tendríamos que considerar con base en la experiencia y presencial para desarrollar en el ámbito no presencial. Tenemos que tener a nuestros chicos ocupados hoy. Las exigencias académicas como tales las tenemos que reconsiderar, las tenemos que repensar. Decía Alexander Pope en el siglo XVIII, ¿no? La fuerza de la mente está en el ejercicio, no en el descanso. Hay que tener ocupados a nuestros chicos, pero con actividades que les sean interesantes, que les sean atractivos para ellos. Por ejemplo, en los siguientes textos tienen actividades que realizar, ¿no? El primero es ordenar las palabras, y en el segundo descifrar la capacidad, lo que dice el texto, ¿no? Si ustedes lo leen, seguramente ya lo resolvieron, pero para los chicos les resulta muy divertido. Cuando lo hacemos de manera presencial, la participación es muy entusiasta. Bueno, tenemos que buscar ejercicios de esta naturaleza, de este tipo de retos, para que los chicos pues tengan otra forma de ir leyendo, otras formas de ir aprendiendo y que no sean necesariamente las tradicionales. Textos que les pueden parecer a ellos complejos o que nos pueden a nosotros parecer complejos, a ellos les parecen muy divertidos, ¿no? Cuando los ponemos a leer, díganles, van a leer el siguiente texto, echar mano de estos recursos es muy interesante en estos momentos, ¿no? Les resulta muy atractivo a los muchachos. Háganlo ustedes en una forma inicial si tienen adolescentes en casa y van a ver si les puede ser útil, ¿no? Les doy solamente a conocer, la intención de que pudieran hacerlo, los lugares en donde hay programas específicos que nos permiten hacer este tipo de documentos, ¿no? Transdic es un portal que nos permite que le metemos el texto original y nos cambia las letras de las palabras de esta manera, ¿no? Entonces, les pido recurramos a este tipo de recursos, ¿no? Juegos con las palabras, hay que estar jugando con ellos y tenemos la oportunidad de mantener una comunicación sincrónica en algún momento y aún cuando sea de carácter asincrónico, dejarles que jueguen ellos con las palabras. Hoy estos elementos que parecen muy básicos toman relevancia particular dadas las situaciones que tenemos que afrontar en una enseñanza a la distancia, ¿no? Les quiero compartir un proyecto que realizamos en la zona escolar en la cual me desempeño laboralmente y que quiero inicialmente decirles que no es
no es trabajo mío, es trabajo de mis compañeras maestras. Les comentaba al inicio de esta charla que me había permitido invitar a 3 maestras, la maestra Yamela, la maestra Tere y la maestra Betty de la técnica 52, porque si bien el diseño inicial es de su servidor, quienes lo rediseñaron, quienes lo ejecutaron y quienes han obtenido extraordinarios resultados son ellas. Eh, Junto con toda su comunidad escolar, porque participaron todos, ¿no? Este proyecto de ortografía lo denominamos Rally de Ortografía, solamente por ponerle un nombre, porque las implicaciones fueron mucho más amplias, ¿no? No solamente se trató de un evento de naturaleza memorístico. Bueno, le dimos una cierta justificación y hay un comentario que no podemos pasar por desapercibido, hay una reflexión que no podemos pasar por desapercibida. Fíjense que hizo un estudio la UNAM muy interesante. Nos habla de que los hablantes cultos en nuestro país emplean alrededor de 5,000 vocablos. A nivel mundial, el español tiene algo así como 80,000 términos y 70,000 americanismos, pero vigentes en el diccionario de la RAE, 54,000 vocablos aproximadamente. Bueno, la gente culta de nuestro país, la gente que tiene una preparación muy bien consolidada, utiliza alrededor de 5,000 vocablos, aunque de manera pasiva puede utilizar entre 10 y 12,000. No lo anoté aquí porque se me hizo tanto agresivo para los alumnos, porque esto se lo presentamos a los alumnos, comentarles que los alumnos de media superior, que es en el ámbito en el que ellos desarrollaron este estudio, utilizan entre 80 y 120 palabras. 80 y 120 palabras. Y eso ya al término de la preparatoria, ya para ingresar a la universidad. Y bueno, buscándole, ustedes si se dan a la tarea de indagar, seguramente encontrarán que la media nacional nos deja muy mal parados. Andamos utilizando entre 30 y 50 vocablos de forma general, y esto es una situación muy lamentable, ¿no? Pero bueno, estos solamente son aspectos de la justificación de dicho proyecto. La justificación es también el hecho de que un amplio vocabulario nos permite desenvolvernos con mayor éxito en todos los aspectos de la vida, tanto los académicos como nuestra vida cotidiana, ¿no? La competencia léxica es una competencia indispensable para que podamos tener una trayectoria exitosa en nuestra vida. Les quiero compartir la estructura de esta actividad. Y bueno, básicamente la desarrollaron mis compañeras a partir de actividades lúdicas y materiales atractivos para los chicos. Partimos de un listado de palabras, que fue solamente el pretexto, en donde establecimos el significados de cada uno de ellos, sus antónimos, sinónimos, la división silábica y una breve frase para tener la oportunidad de contextualizar cada una de estas. Asimismo, si querían los docentes y los alumnos se les hacía atractivo, bueno, pues hablar del origen etimológico de algunas de estas palabras. Estos recursos y materiales constantemente lo fueron reforzando y fueron motivando la utilización de dichas palabras, ¿no? Los fueron socializando en diversos eventos y con diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Madre, utilizaron muchas de estas palabras en cartelitos o en mensajes que pusieron para el Día de la Madre o el Día de la Amistad o diversos eventos. Y en toda la escuela, y se veía la escuela con palabras poco comunes, palabras de buen nivel, que representan ciertos retos cognitivos para los chicos en cuanto a su apropiación, ¿no? Hacerse de un acervo lingüístico más amplio no es tarea fácil, pero nos da una serie de posibilidades increíbles, ¿no? Empezando, y lo quiero puntualizar, por nosotros como maestros, porque a veces también nuestro léxico es muy restringido, ¿no? En ese sentido, bueno, tener un acervo lingüístico más amplio implica la posibilidad de que tengamos un mejor desempeño laboral, de entrada, ¿no? Y social, desde luego, ¿no? Nosotros como maestros nos relacionamos con todo tipo de actores. Tratamos con el presidente municipal, en oportunidad a lo mejor saludamos al señor gobernador de nuestro estado, al secretario de Educación, algún funcionario, algún político, y bueno,
marcamos diferencia cuando tenemos un buen nivel léxico. Y aquí está el ejemplo de un listado. Inicialmente fueron 100 palabras, luego consideramos que eran muchas, las maestras consideraron que eran muchas, las redujimos, y los elementos que conformaron este listado era la palabra en sí, el origen etimológico, a reserva de que el docente y los alumnos lo consideraran viable, la frase en que se utiliza o se puede utilizar como una forma de contextualizarlo, la definición o definiciones, sus correspondientes sinónimos, antónimos, un aspecto muy importante, la división silábica, porque eso nos permite mejorar nuestra ortografía. Si nosotros sabemos las reglas ortográficas y dividimos una palabra silábicamente, en automático vamos haciéndonos de una buena ortografía. Y por último, el tipo de acentuación que tiene esta palabra, si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Y así hicimos un listado de 100 palabras, pero le buscamos el aspecto lúdico y les dijimos, bueno, no solamente en papel, no solamente de forma impresa, pueden utilizar un silabeador, que es lo encontramos como app en cualquier dispositivo móvil, lo descargan y les pusimos algún ejemplo del que estábamos utilizando, tu lengua, y separar las palabras en nuestro teléfono. Y esto, bueno, pues les es atractivo a los chicos porque les da todos estos elementos y es mejor para ellos, es más cercano a ellos el poder hacerse de este tipo de conocimientos a través de estos medios, ¿no? Y después, bueno, las actividades fueron diversas. Muchos superan lo que les estoy aquí presentando. Para mí fue muy emotivo el hecho de ver cómo lo estuvieron trabajando mis compañeras maestras, ¿no? Hicieron deducción de palabras, el origen de las palabras, cadenas de palabras a partir de ciertos campos semánticos, la socialización de dichas palabras, utilizaron rompecabezas, crearon acertijos, bueno, poesías, acrósticos y canciones, sopas de letras, crucigramas, ahorita se los voy a presentar ya como ejemplo. Y bueno, las experiencias que tuvieron fueron muy interesantes, relevantes en cuanto a los resultados que pudieron obtener el día que tuve la oportunidad de llegar a la fase final. Tuvimos varias fases, la de aula, luego la de escuela, la de grado y luego la de escuela. Lo han hecho durante 2 años. Este tercer año ya no pudimos hacerlo porque, bueno, pues en el ciclo escolar pasado, pues por las situaciones de la contingencia lo suspendimos. Ya empezamos a involucrar a otras escuelas, tampoco lo terminamos porque pues las circunstancias nos fueron adversas, como mencionaba, pero tenemos un muy grato sabor de boca porque realmente fue algo muy trascendente. En un consejo técnico del ciclo escolar pasado, el señor secretario de Educación Pública hacía mención que habríamos de buscar estrategias. Nosotros ya las estábamos trabajando, ya teníamos 2 años trabajándolas, y bueno, cuando les dije a los compañeros y compañeras maestras, fíjense que ahora en la guía viene que desarrollemos este tipo de actividades, pues nosotros ya llevamos bastante camino recorrido, ¿no? Les utilizaron diversos medios virtuales, por ejemplo, nube de palabras para para crear cadenas de palabras, y esto les llama mucho la atención a los chicos, les es muy cercano y les gusta mucho, ¿no? Utilizaron rompecabezas, tanto de manera física como virtual, y bueno, eso también es muy cercano a ellos. Hicieron poesías y acrósticos, y así como canciones, utilizando programas, porque el programa te facilita mucho, ¿no? Entonces, entran ustedes a acrósticos.org y bueno, le dan los elementos que les solicitan y les arroja un acróstico como el que están viendo ustedes, ¿no? Crucigramas, pues solamente considerando algunos aspectos que tienen que ver con la escritura, ¿no? Porque como son programas, plataformas extranjeras, ellos no consideran los firuletes, ¿no? No ponen la virgulilla, no ponen la diéresis o a veces ni siquiera los acentos, ¿no? Entonces, esto nos puede causar cierto problema, pero bueno, si los trabajamos solamente con mayúsculas, superamos estas dificultades, ¿no? Otro recurso que hemos trabajado y aun cuando ha sido objeto de crítica, Planea, pues sigue siendo un material muy importante que pueden ustedes ahorita en esta educación no presencial echar mano de él
para los chicos de tercer grado, sobre todo al finalizar el ciclo escolar, que van a caer en las situaciones de, ¿y ahora cómo me voy a enfrentar a un examen de ingreso a la educación media superior? Bueno, Planea sigue estando vigente, tiene su sitio, entran ustedes a la página de la Secretaría de Educación Pública y aquí está la dirección, pueden ustedes entrar, solamente les pide que pongan la entidad federativa, el municipio y el nombre de su escuela. Y bueno, hay tanto para lenguaje y comunicación como para matemáticas, ¿no? En el caso de lenguaje y comunicación, las preguntas son sobre comprensión lectora, reflexión sobre la lengua, y les son muy útiles para que puedan, de manera gratuita, porque pues cursos pueden encontrar más en la red, pero tienen generalmente costo. Entonces, sí les invito a que puedan echar mano de estos recursos. Y decía yo inicialmente, ¿no? Aquí está un ejemplo del tipo de reactivo que tiene Planea. Hasta para nosotros resolverlo, lo resolví en un ejercicio que hicimos con las academias de maestros de español en la zona escolar. Y bueno, manifestamos estas dificultades para responderlo tan inmediatamente como hubiéramos querido hacerlo, ¿no? Presentarles materiales de manera visual que les sea atractivos a ellos, ¿no? Cuando les hacemos la pregunta si tenemos oportunidad de trabajar de manera virtual, en tiempo sincrónico, pues señalarles las preguntas y las respuestas correspondientes. De esta forma les resulta atractivo, ¿no? Porque van haciendo su evaluación o su autoevaluación ellos mismos en tiempo real, ¿no? Y bueno, vi que tenemos ya el tiempo agotado. Tenemos ya algunas dificultades en cuanto a la situación de conectividad y algunos otros aspectos. Y bueno, considero que es oportuno cerrar esta charla el día de hoy, no sin antes dejarles una reflexión a partir o una serie de reflexiones a partir de dos frases, una de Erich Hofer y otra de Alvin Toffler, que dice el primero: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Con respecto al segundo, esta frase a mí me parece de gran calado. Dice Hofer: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Tomémoslas en consideración, porque realmente tenemos que transformarnos, tenemos que romper con nuestros paradigmas, tenemos que aprender a aprender y aprender a desaprender y reaprender. Y bueno, les quiero invitar a que visiten mis redes sociales. En el Facebook tengo una frase de Machado, de este poeta del siglo pasado, quien decía con mucha precisión, sigue muy vigente: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Hoy es tiempo de que compartamos, de que hagamos trabajo colaborativo, de que reflexionemos juntos, de que veamos ciertamente cuáles son nuestras fortalezas, pero también que tengamos la oportunidad de hacer manifiesto cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, porque solo de esta manera podremos seguir aprendiendo y podremos seguir mejorando. Y bueno, aquí están mis sitios, les decía, mi correo electrónico, tengo un canal de YouTube que está siendo trabajado de manera incipiente. Tengo dos blogs, uno el de la supervisión escolar y otro el del jefe de enseñanza, de su servidor. Me encuentra muy fácilmente, solamente en cualquier buscador con mi nombre, me pueden encontrar rápidamente. Y en Facebook, en el grupo de asesoría y acompañamiento, educación básica, así como están, ahí estamos para atenderles. Tratamos de irles apoyando en medida de nuestras posibilidades y con las limitantes del tiempo y las demás que tengan que ser consideradas, pero sí nos permitimos mantener una comunicación con todos quienes participan en él. Y bueno, por mi parte, agradecer al maestro Carlos Rodríguez Castañeda, jefe del Departamento de Secundarias Técnicas, a la maestra, al maestro Lino Rodríguez, coordinador estatal de los jefes de enseñanza en Chihuahua, al maestro Francisco Manuel López Rico, quien es coordinador de los jefes de enseñanza de la región serrana, y desde luego a mi querida compañera maestra Miriam Núñez Lechuga, a quien le cedo el uso de la palabra en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien.